Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Amud Bet. Estamos en la cuarta línea, en el principio de la Mishnah. Dice la Mishnah, Azorek Bayam Arba Amot Patur. El que tira 4 amot en el mar es considerado Carmelit, entonces está Patur. Im Aya Rakak Maim Vereshut Arabim Me'alechet Bo. Si había como un charco en el dominio público, pero Reshut Arabim Me'alechet Bo, que es el que la gente de todos modos camina a través de ese charco, aunque vamos a ver que puede ser un charco bien hondo. De todos modos, Azorek Letojo Arba Amot Chayav. Como la gente sí camina a través de él, sigue siendo un dominio, sigue siendo considerado dominio público, aunque está lleno de agua, porque la gente camina a través de él, y el que tira allí 4 amot tiene que tener korban. Dice la Mishnah que hasta Asarat Fahim es que se cumple esta halajá, pero si ya es hondo 10 Fahim, en ese caso para de ser un Reshut Arabim y se vuelve Carmelit. Dice la Mishnah, Rekak Maim Reshut Arabim Me'alechet Bo, Azorek Betocho Arba Amot Chayav. Aparentemente la Mishnah repite exactamente la misma halajá otra vez. Eso dice la Gemara. Amar le Omer Rabbanan le Rove, Bishlema Iluch Treizimnei. Lo que mencionó la Mishnah 2 veces, que caminan en ese charco, lo entendemos por qué tenía que decirlo 2 veces. Akamash malan iluch al yedei adchak shmei iluch, tashmish al yedei adchak lo shmei tashmish. La Mishnah quiso enseñarnos que el que caminan en ese charco, aunque es algo que lo hacen solo cuando no hay de otras, la gente preferiría no caminar a través del agua. De todos modos, como de hecho caminan por ahí, shmei iluch sí tiene importancia de un lugar que se camina por él y sigue siendo Reshut Rabim. ¿Por qué la Mishnah lo mencionó otra vez? Para decirte que solamente cuando caminan de esa forma le da importancia al dominio público. Pero un lugar que el uso de él es incómodo y difícil, aunque a veces la gente lo usa, no por eso se vuelve un uso importante que le da la importancia del dominio público. Lo vimos antes en la Masejet. Vimos que si hay un palo en el Reshut Rabim que tiene la altura de 9 tfajim, como la gente lo usa, se vuelve parte del dominio público. Pero si hay un pozo que tiene 9 tfajim y la gente a veces guarda ahí las cosas, como no es un uso cómodo, no le da importancia de dominio público. Entonces eso viene la Mishnah a decir que hay diferencia entre caminar y usar. Pero Rekak Treizimnei Lamali. Pero ¿por qué la Mishnah tenía que mencionar las 2 veces hablando del mismo forma de caminar incómodamente? ¿Por qué usar 2 veces el charco, el Rekak? Podía usar en el segundo caso un lugar que también es incómodo de caminar en él, pero no es el charco, sino algo diferente. ¿Por qué mencionó el charco 2 veces? Dice la Gemara, Had bimot ahama vehad bimot akshamim. Uno viene para decirte que en los días del verano, y uno viene a decirte que lo mismo es en los días del invierno. ¿Y por qué? Vetzrichei. De itana hada. Si hubiera dicho solamente uno de ellos, aveamina animili bimot ahama. Si hubiera mencionado solo un rekak, hubiera pensado que la Mishnah se refiere a los días del verano. De avide inche de masgei leakurei nafshayu. Que la gente, como tiene calor, entonces ve el agua, no le importa pasar por él para enfriarse un poquito. Aval bimot akshamim lo, pero en los días de invierno pensaríamos que no es dominio público en los días de invierno porque la gente no pasa por ahí. Veías minen bimot akshamim. Y si hubiera mencionado el rekak solo en los días del invierno, de Keivan de Mitan Feilo Ichpatlau, pensaría que por qué la gente pasa por ahí, porque igual se ensucian en el invierno de todo el barro y etcétera que hay, entonces no les importa pasar por ahí. Aval, Bimot, Ajamá, lo, pero pensaría, en los días de verano la gente no pasa por ahí, por eso la Mishnah mencionó 2 veces el Rekak, para decirte que se vuelve dominio público también en días de verano y también en días de invierno. Eso, primera respuesta. Abaye Amar, Itztrich salka daitach amina animile echa de lo ave 4 amot, aval echa de ave 4 amot akufe makfelei. Dice Abaye, otra razón. Diría, si hubiera mencionado solamente una vez el rekak, pensaríamos que estamos hablando de un rekak que no tiene el ancho de 4 amot y por eso la gente pasa por él. Pero si ya tiene un ancho de 4 amot, la gente dice, no va a querer pasar por él, sino va a ir alrededor de él.
Entonces, por eso la Mishnah te dijo que también cuando tiene el ancho de Arba Amot, la gente pasa por él y no va alrededor de él. Entonces, por eso sigue siendo dominio público. Otra respuesta, Rav Ashi Amar, Itzrich Sal, Kadai Tachaminani Mili Eicha de Ave Arba'a, Aval Eicha de lo Ave Arba'a, Mifsei Pasei Lei. Dice Rav Ashi, tú pensarías, si hubiera mencionado solamente un rakak, pensarías que estamos hablando en el caso que tiene el ancho de 4 tfajim. Por lo tanto, la gente no lo salta encima, sino pisa en él, entonces se vuelve dominio público. Pero si tiene menos del ancho de 4 tfajim, pensarías que la gente no pisa en él, sino siempre lo pasa sobre él. Entonces ese mismo lugar no es considerado más dominio público. Por eso la Mishnah te mencionó de los dos veces para decirte que aún si no tiene el ancho de 4 tefajim, sigue siendo dominio público. Y dice la Gemara, Ve'azda Rav Ashi letamei, dice la Gemara, Rav Ashi lo que acaba de decir es como lo mismo que dijo en otro lugar sobre otro caso. De Amar Rav Ashi, Ayman de Zarik venach aguda de Gamla michayev share rabim bok'in bo. Dijo Rav Ashi, si hay un puente, que el puente es un dominio público, y una de las platas del puente está alejada del resto de las platas, y la gente prefiere no pisarlo, de todos modos, el que tiró algo de un dominio privado hacia ahí, hacia esa plata, tiene que traer corbán, porque de todos modos hay mucha gente que sí lo pisa. Entonces, es lo mismo que dijo Rav Ashi, aunque un rekak, que tiene menos de 4 tefajim, mucha gente pasa por encima, de todos modos hay mucha gente que sí lo pisa, entonces sigue siendo un dominio público. Y pasamos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, Azorek min hayam la yabasha, umin hayabasha la yam, el que tira de la yabasha, de la tierra, que es el dominio público, al mar, que el mar es Carmelit, o al revés, o del mar al dominio público, Umin ayam la sfina o min asfina la yam, o del mar al barco, que el mar es Carmelit y el barco es Reshuta Yahid, o al revés, del barco al mar, Umin asfina le javirta, o que tira de un barco al otro barco, pasando a través del mar, quiere decir encima del aire del mar, que el mar es Carmelit. En todos estos casos, patur, no tiene que tener corbán. Dice la Mishnah, Sfinot kshurot zo bazo, si hay dos barcos amarrados uno al otro, metaltelin mizom lazo, se puede pasar cosas de un barco al otro. La Gemara va a explicar que estamos hablando de dos barcos que son de dos personas diferentes. Y se puede pasar de uno al otro solo si hay iruv. Pero si fuera de la misma persona, se puede pasar y es obvio que se podría pasar. Sigue la Mishnah y dice, Im einan kshurot, dice la Mishnah, si no están amarradas una a la otra, entonces aunque están mukafot, quiere decir aunque están pegadas, pero como no están amarradas una a la otra, no se puede pasar de uno a la otra porque tenemos el temor que se separen y él llegue a pasar de una a la otra cuando están separadas, y en ese caso ya no hay más iruv, porque pasa la Carmelit entre ellos, la Carmelit del mar entre ellos, y entonces va a terminar haciendo una prohibición de Rabbanán. Entonces, si no están amarradas, no puede pasar de un barco al otro. Dice la Gemara, Itmar Sfina, un barco, Ravuna Amar, Motzi'in Eimen Aziz Kolsheu Umemale. Una persona tiene un barco y quiere llenar agua del mar y pasarlo al barco. Dice Ravuna, ¿cuál es la posibilidad que él tiene que hacer? Él tiene que sacar del barco un ziz, quiere decir un palo, y entonces puede llenar del mar agua al barco. Después vamos a explicar por qué. Rav Chizda verabe bar Ravuna amrei osem kom arba'a umemale. Mientras que Rav Chizda y Rabbi bar Ravuna dijeron que no es suficiente sacar un palo cualquiera, sino él tiene que hacer una margen que tiene el ancho de 4 sobre 4 tfajim, y entonces formó 4 paredes, hacer 4 paredes con el ancho de 4 sobre 4, y eso tiene que estar fuera del barco y enseguida al barco, y entonces todo lo que está debajo de esas paredes, de esas mejitzot, todo lo que está debajo de él se vuelve un dominio privado, se vuelve Reshuta Yahid, porque decimos Gud Achit Metzchitzta, vemos como si las paredes bajan hacia abajo, y entonces puede, a través de ese margen, entonces puede subir agua, porque lo está subiendo de un dominio privado al barco mismo, que es un dominio
privado. Y sigue la Gemara. Rav Una amar motzie men aziz kol sheu umemale. Vimos que la opinión de Rav Una es que es suficiente sacar un palo cualquiera y con eso ya puede llenar el agua. ¿Cuál es la explicación de eso? Que savar carmelit me'ar amashchinan ve'avira makom paturu. Dice la Gemara, la opinión de Rav Una es que cuando nosotros decimos que el mar es carmelita, estamos hablando de la tierra del mar y de la tierra para arriba 10 tfajim es que es el lugar del carmelit. Pero de 10 tfajim más para arriba, quiere decir, aun si es agua o el aire encima del agua, todo eso ya no es carmelit, ya eso es makom patur. Como vimos también, como Reshut Rabim también es solo hasta 10 tfajim, también el carmelit, que es de Rabbanán, lo hicieron solo hasta 10 tfajim. Entonces, cuando él quiere llenar agua, él está llenando agua de un lugar que es patur. El agua es más alto que es tfajim, es un makom patur, no hay ningún problema llenar de ahí agua. Entonces explica la Gemara, ubedinu deziz namilo lebai. De hecho, no necesitaría ni siquiera sacar ese palo para llenar agua. Él, entonces, ¿por qué le dijo de todos modos sacar el palo? Lo que dijo Rav Una, sacar el palo, es solo para que se recuerde de lo que está haciendo. Se ponga atención para que si llega a un lugar que sí se es carmelit, que se recuerde que es prohibido. Pero en este caso, en el caso del barco, de verdad no es prohibido porque es Duma con patur. Rav Chizda ve Rabbe bar Rav Una, Amrei ose makom arba'a umemale. Mientras que Rav Chizda y Rabbe bar Rav Una que dijeron que tiene que hacer un lugar que sea Reshut HaYachid para llenar del agua, que savrei carmelit misfat maya mashchinan maya ara smichta. Ellos opinan que todo el agua sigue siendo como la tierra de la carmelita, es como una tierra densa. Entonces, todo el agua es carmelit, solo del agua para arriba para de ser carmelit. Entonces, cuando él llena el agua, él está cogiendo de una carmelita. Entonces, es prohibido sacar del carmelit hacia el barco, que es un dominio privado. Por lo tanto, tiene que hacer la mejitza para formar mejitzot, para formar un reshut hayachid donde él está llenando el agua y solo a través de ese reshut traer agua al barco. Entonces dice la Gemara, Ilo avid mekom arba'a kamitaltel mi carmelit le reshut hayachid. Si no haría ese makom arba'a, que lo vuelve dominio privado, haría la prohibición del letaltel del carmelit a reshut hayachid. Pregunta la Gemara, Amar le Rav Nachman le Rabbe bar Avua ve le Rav Una, para la opinión de Rav Una, de Amar motzi men aziz kol sheu umemale zimnin de leika asara vekametaltel mi carmelit le reshut hayachid. Pregunta la Gemara también, según Rav Una, ¿cómo sabemos que siempre el agua tiene la altura de 10 tfajim? Hay lugares en el mar donde el agua no tiene la altura de 10 tfajim desde la tierra, y si él llena de ahí agua, está pasando de una carmelit al dominio privado. Entonces, ¿por qué dijo que es suficiente sacar un palo? Amarle gamrinan de ensfina me alejet de pajot me asara. Le dijo, sabemos, tenemos una regla, que el barco no anda donde hay menos de agua de 10 tfajim. Le pregunta, vea morsha itley, si el barco en la parte de adelante se sube, entonces en ese lugar puede estar en un lugar donde no hay agua de 10 tfajim, y si llega a llenar de ahí, llena del carmelit al reshut hayachid. Amar Rav Safra, geshushei azlei kama. Dice Rav Safra, por lo común en los barcos hay geshushei, gente que andan con palos largos enfrente del barco todo el tiempo examinan que el agua esté suficientemente hondo para que el barco no se llegue a trabar. Por lo tanto, nunca el barco hay el temor que esté en un lugar que es el agua menos de 10 tfajim de la tierra, entonces no hay el temor que llegue a llenar agua del carmelit. Sigue la Gemara, Amar le Rav Nachman bar Yitzchak le Rav Chia bar Abin le Rav Chizda ve le Rabbe bar Rav Una. Para Rav Chizda y Rabbe bar Rav Una, de Amrei ose mekom arba'a umemale, shofchin didei eichi shadi lau. Para Rav Chizda, que opina que todo el agua es carmelit, cuando él tiene agua que no está limpia adentro del barco, él quiere tirarla, ¿cómo hace? Vejiteima de shadi lau beoto makom. Si quiere decir que él la vuelve a botar al mar a través de esas mejitzot que él formó, entonces ma'isilei, entonces se va a volver desagradable ese lugar y no va a querer llenar de ahí agua para el barco.
Contesta la Gemara, de Shadilau a Dafna desfina. Él lo echa sobre el borde, sobre la pared del mismo barco. El mismo barco que es un dominio privado. La pared tiene un ancho y lo tira el agua sobre ese ancho. Entonces lo está tirando sobre el dominio privado y de ahí se sigue cayendo hacia el mar. Pregunta la Gemara, Ve'ika cojo. De todos modos, aunque él no lo está tirando directamente a la Carmelit, se está yendo a la Carmelit a través de sus acciones, de su fuerza. Entonces, ¿por qué es permitido? Dice la Gemara, cojo be Carmelit lo gazru. Dice la Gemara, como Carmelit es solamente de Rabbanán, prohibieron solo tirar algo directamente al Carmelit. Pero si es becojó, solo a través de su fuerza, él lo tiró a un dominio privado y se fue después al dominio al Carmelit. En ese caso no hay la prohibición de Rabbanán y por eso lo puede hacer. Y dice la Gemara, Uminá Teimra, ¿de dónde aprendimos esta alajá? Que cojó, lo que viene solo becojó y no directamente de él, se puede sacar de esa forma del dominio privado a la Carmelit. De Tania, que está escrito en la Braita, Sfina en metaltelin lo mitojalayam, velo minayam letoja. Rabbi Yehuda Omer, dice Rabbi Yehuda, amuka asara. Si el barco mismo tiene la altura de 10 tfajim, él mismo tiene 10 tfajim, ve'en gvoa asara, pero de el borde del mar para arriba no tiene 10 tfajim, que sí, el barco mismo es 10 tfajim, pero él se hunde en el mar. Entonces, desde el borde del mar para arriba no hay 10 tfajim. En ese caso, metaltelin mitoja layam, se puede sacar de ella para el mar, avelo minayam la toja, pero no se puede pasar del mar para ella. Dice la Gemara, Maishna minayam le toja de lo, ¿por qué del mar a ellas no se puede pasar cosas? De Kametal telin mi Carmelit le Reshut Yahid, porque está pasando de la Carmelit a Reshut Yahid. Mi toja layam nami Kametal tel mi Reshut Yahid le Carmelit. De ella al mar también debe ser prohibido porque pasa de Reshut Yahid a la Carmelit. ¿Por qué lo permitió Rabbi Yehuda? El alav a Judá. Tenemos que explicar que lo que permitió Rabbi Yehuda es tirarlo sobre el jod, sobre el ancho de la pared del barco y de ahí se va al mar. Y esa fue la forma que le permitió. Y aprendemos de eso. Veshmaminei, kojo be Carmelit, lo gazru shmaminei. De eso aprendimos que el kojo, lo que viene a través de kojo y no directamente de él, de Reshut Yahid de la Carmelit, es permitido. Ahora, ¿por qué Rabbi Yehuda tenía que hablar de un barco que tiene 10 tfajim? Porque si no, no sería un dominio privado. Entonces, obviamente, de eso tenía que hablar. ¿Y por qué tenía que mencionar que desde el borde del mar hasta arriba del barco no tiene 10 tfajim? Explica Rashi, si el barco tendría 10 tfajim altura desde el borde del mar hasta él, entonces cuando él saca algo del mar y lo trae al dominio privado, el paz tiene que subir la mano, subir el objeto que él está cogiendo, el agua, más de 10 tfajim del agua. En el momento que él pasa los 10 tfajim, él está en un lugar patur. Si él está en un lugar patur, dice Rashi, puede pasarlo de la Carmelit al dominio privado a través de un makom patur. Dice Rashi, aunque hacer eso de un dominio público de Reshut Rabim a Reshut Yahid, coger algo de Reshut Rabim, subirlo más de 10 tfajim, que entonces está en el aire, que es makom patur, y de entonces pasarlo a Reshut Yahid es prohibido. De todos modos, de que la Carmelit al Reshut Yahid no lo prohibieron. Por eso Rabbi Yehuda tenía que decir que las paredes desde donde termina el agua para arriba tienen menos de 10 tfajim. Y hasta aquí, Kuf Amud Bet. Muchas gracias. Be'atzlacha.